Muchas veces me preguntan qué es lo que opino del libro de Enoch, qué es lo que opino del libro de Tomás, el libro de Macabeos, el libro de cualquiera de esas personas que, bueno, me dicen, pero ¿por qué un libro no es un libro que está en la Biblia? ¿Por qué es que lo censuraron? ¿Por qué es que lo prohibió la iglesia? Y demás, bueno. Vamos a ver un video en el cual se explica al detalle, no solamente esos asuntos, sino también el asunto de las versiones de la Biblia. ¿Sí? Porque hay versiones de la Biblia que, por ejemplo, la nueva versión internacional, que lo que más hace es denigrar el poder de Cristo. Obviamente no vamos a ver millones de versículos al respecto, sino que vamos a ver las versiones, de dónde vienen, porque hay ciertas versiones de la Biblia que hubieron miles de copias distintas, es decir, muchos testigos diciendo exactamente lo mismo, pero después hay otras versiones de la Biblia que las encontró. Escuchen esta. El Vaticano la encontraron en su biblioteca. Después de miles de años encontraron una versión. Ah, mira, acá tenemos una versión de la Biblia que está mucho más completa. Usemos esta. Y eso dijo la Iglesia Católica. Y muchas de las versiones modernas se basan en esa clase de versiones, bueno, sacadas de la Iglesia del Vaticano o de ciertas zonas como Alejandría, en la cual habían bastante magia y mitología y porquerías ocultistas por el estilo. Bueno, vamos a ver este video. Lo voy a poner rápido porque habla despacio. Leemos el texto recibido, ¿sí? la traducción Emanuel Vallejos. De esta vertiente o de esta corriente. Es la explicación más magistral que he encontrado, o sea, la que más resume y tiene cuadritos y todo. Así que vamos. Van a tener textos extra, van a tener textos de más, a diferencia del texto crítico. O al revés, si tenemos el texto crítico o un Nuevo Testamento basado en el texto crítico, vamos a tener textos de menos. ¿Sí? A diferencia de las Biblias del texto recibido. Esto es muy importante porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ni quitar ni agregarle nada a las escrituras. Así que tenemos que saber cuál es la fuente correcta. ¿Cuál de las dos está mintiendo? ¿Esta le quitó o esta le agregó? Esa es la pregunta que surge cuando analizamos las fuentes para las traducciones del Nuevo Testamento. Obviamente hablamos del Nuevo Testamento porque en realidad el Antiguo Testamento está bastante bien documentado y no está en cuestionamiento aquí. Para el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos, bueno, se encargaron de copiar y son muy quisquillosos en ese sentido al copiar y hacen un buen trabajo. Nos gusta o no. Hay varios manuscritos, voy a hacer la aclaración, esto solamente como un paréntesis. Para el Antiguo Testamento tenemos dos códex que son fundamentales, ¿sí? El Códex Alepo y el Códex Leningradense. Estos dos códex o códices, se les llama códice a un manuscrito antiguo que no está escrito en forma de rollo o de pergamino, sino que está escrito en forma de libro encuadernado. Estos son dos libros encuadernados con todo el Antiguo Testamento en hebreo. Ambos códices datan de aproximadamente el siglo X de la era cristiana, es decir, tienen 1000 años de antigüedad. No son muy antiguos, pero son antiguos en definitiva. Y son los dos textos base, son los textos masoréticos que se les llama, que fueron preservados por escribas judíos en hebreo moderno. Son los textos base para el Antiguo Testamento. Pero aparte de los códex masoréticos, tenemos la Biblia Septuaginta, o la Biblia de los 70, que fue traducida al griego un par de siglos antes de la era cristiana, y que es todo el Antiguo Testamento griego. Y aparte de eso tenemos los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados en el año 1948, que son manuscritos en hebreo de todo el Antiguo Testamento y demás literatura judía antigua, que viene a confirmar o a verificar las versiones posteriores. O sea que... Entienden lo que implica esto, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto, si dicen lo mismo y pasaron 1000 años... Y dicen exactamente lo mismo. ¿Y por qué el rollo del Mar Muerto? Porque se los encontró en esta fecha, pero estos rollos eran mucho más viejos. ¿Sí? Si vos querés saber la verdad sobre algo, le preguntás a una sola versión o le preguntás a 1000 versiones y si todas concuerdan en todo su relato, en cada uno de sus textos, en cada una de sus comas, en cada uno de sus... ¿Cuál tendrá más razón? Bueno, claramente la que tiene más testigos, es decir, la que tiene más cantidad de testigos respecto a lo que pasó. Hay abundante, aparte de... ¿Y qué pasa? Los judíos en particular, por ejemplo, si se equivocaban en una coma, lo consideraban pecado. Entonces esos traductores son tan correctos, ¿por qué? Y porque eliminaban todo el papiro y lo volvían a empezar. Por eso es que en el Antiguo Testamento no hay tanto problema. Hay muchos manuscritos más, hay abundante documentación que confirma la veracidad del Antiguo Testamento. Gracias por la donación, hermano. El conflicto se da en torno al Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a hacer primeramente es ver qué es el texto recibido y después vamos a ver qué es el texto crítico. Y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales se prefiere uno y no el otro. Y por qué es tan importante para los eruditos, los comentadores, los traductores, el texto crítico. ¿Por qué se ha hecho tan popular y tan ampliamente aceptado al punto de que casi la mayoría de las Biblias modernas están influenciadas por este texto crítico? ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir sobre el texto recibido o textus receptus es que es un conjunto, en realidad es un conjunto de manuscritos de diferentes épocas del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia primitiva recibió la comisión de parte de Cristo de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para cumplir este cometido, obviamente la iglesia primitiva no trató de preservar el Nuevo Testamento en la lengua original como si fuera una lengua sagrada de la cual proteger, como hacen muchas veces las religiones, sino que lo que hicieron los primeros cristianos fue tratar de traducir el Evangelio a la mayor cantidad de lenguas posible para que el mensaje de salvación pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible en su época, con los medios que tenían a su disposición. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios que fue dada a los apóstoles, el Evangelio, lo que deberíamos esperar encontrar son gran cantidad de versiones en diferentes idiomas del Nuevo Testamento y deberíamos también esperar encontrar solamente manuscritos muy recientes, no muy cercanos a los escritos originales, al primer siglo. Bien, pausa. Bueno, lo primero ya está explicado, porque tienen que llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bien. Para creer si la Biblia es la palabra de Dios o no, tenemos varias formas. La que a mí más me convence es la profecía. Sí, profecías como las de Daniel, las de Apocalipsis y demás que se han ido cumpliendo a rajatabla durante toda la historia. Los seres humanos no hubieran podido planificar con tanta antelación miles de años de cosas. Vos dirás, bueno, los ocultistas capaz que sí, entonces hacen que se cumpla. No, porque hay cosas que les va inclusive en contra de sus propósitos. Pero bueno, además de eso,
Porque el mensaje de la Biblia, ¿sí? El mensaje para cambiar tu vida, lo considero al menos yo muy superior moralmente a la de cualquier otro tipo de religiones. Otra cosa, la Biblia te muestra todo, lo bueno y lo malo que hicieron los hombres. De hecho, la gran mayoría de historias de hombres de la Biblia, ya sea David, Moisés, Abraham, todos eran tipos humanos. O sea, literalmente, un buen director de cine hubiera escrito la Biblia. ¿Por qué? Y porque claramente no son Mary Sue. O sea, no son personajes que te los muestra acá como los hijos de los dioses o como los griegos o cosas así. Otra cosa, bueno, el dios bíblico esto es mucho más complejo, pero en sí, o sea, no son como los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses humanos, también que los crean como si fueran humanos que tienen sus placeres, sus necesidades. No, Dios es muy distinto. Siguiente cosa, las versiones, las distintas versiones de la Biblia, todas condicen entre sí, y eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora puntualmente. Y otra cosa, libros como el libro de Job tienen descubrimientos o cosas científicas, datos científicos que no se supieron hasta dentro miles de años después. De hecho, hasta el día de hoy hay muchas cosas que todavía no sabemos y que en el libro de Job ya estaban siendo reveladas. Y siguiente punto. Dentro de todo esto, también hay muchos datos arqueológicos que se confirman día tras día. En todo Medio Oriente, cada una de las cosas de los relatos bíblicos van y encuentran los arqueólogos que estuvieron ahí donde dice la Biblia que estaban. Todas las cosas. No así en el libro del Mormón, por ejemplo. El libro del Mormón comenta que en América, por ejemplo, había una civilización que tenía metalurgia, que tenía caballo, que tenía trigo, cosas así, y nada de eso se encuentra. Se dice que había millones de personas que hubieron guerras enormes en América del Norte, por ejemplo, y no se encuentra absolutamente nada de eso. Bueno, sigamos. Por lo tanto, tenía que ser traducido a los diferentes idiomas. ¿Y por qué deberíamos encontrar solamente manuscritos tardíos? Porque los cristianos utilizaban la Biblia, la leían, era parte de su vida. Y los manuscritos, por los ejemplares de la Biblia, no eran tan fáciles de conseguir como hoy día. Los papiros o los pergaminos se desgastaban, eran materiales que se deterioraban y constantemente, cuando se empezaban a gastar y ya se volvían inutilizables, había que hacer una copia y reemplazar y así constantemente. Porque la Biblia para un cristiano no es un amuleto que se guarda en una biblioteca y se tiene ahí como un objeto de veneración. O como puede pasar también en el judaísmo, donde los rollos de la Torá se ponen en un altar y son llevados en andas. No. Los cristianos tenían una vida práctica de cumplir el evangelio y por lo tanto esos pergaminos y esos manuscritos se iban desgastando con el tiempo y constantemente había que... Bien, te explico, Bot. Es lo que está hablando el hombre acá. O sea, cuando dicen, pero ¿y las traducciones? ¿Por qué la gente no te cambió todo? Mirá si lo cambió alguien, ¿por qué no lo escribió algún loco? Hermano, justamente lo que está diciendo que es que hubieron miles de versiones de la Biblia y todas dicen lo mismo. Fíjense, va a seguir hablando respecto a los distintos idiomas. Vamos a adelantar un poquitito más. Hay que hacer acá. Copias. El evangelio de salvación le va a poder a la iglesia y ahí les va a aclarar esa duda de por qué es que, pero ¿no será que un loco la escribió? ¿O la controlaron así como las noticias hoy en día? Lo que se desgastaba no era la iglesia ni el Espíritu de Cristo, pero lo que sí se desgastaba eran los materiales que contenían esas palabras. Pero las palabras fueron pasando de generación en generación. Así es, a tal punto que lo que tenemos como el texto recibido son versiones del Nuevo Testamento en diferentes idiomas. Tenemos fragmentos griegos, muchísimos, más de 8.500 fragmentos, pero nunca un Nuevo Testamento griego completo. Fragmentos que van desde el año 150 de la era cristiana. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento griego es a partir ya del siglo II, apenas unos 50 años después de que Juan escribiera su evangelio. Tenemos un fragmento del Evangelio de Juan, y de ahí para acá, en todos los siglos, prácticamente hay fragmentos de los evangelios o de las cartas de Pablo, ¿sí? Fragmentos del Nuevo Testamento escritos en griego, la lengua original, pero solamente fragmentos. Ya te respondo, numeritos. Bienvenido al chat, por cierto. Lo que sí hay son Nuevos Testamentos en diferentes idiomas. Por ejemplo, tenemos el Nuevo Testamento en latín, que fue traducido por Jerónimo en los primeros siglos, directamente del griego al latín, y el latín era la lengua común del pueblo, por lo tanto tenemos el Nuevo Testamento en latín. Lo tenemos también en siríaco. Bueno, lo adelanto un poquito más porque están todos estos idiomas y las traducciones estas que hay más de 8.500 copias, o sea, del griego, imagínense ustedes. Y está bien, no hay ninguna en que esté entera, que esté completa, que esté todo, no, porque eran papeles recontra viejos, pero todas las... Vos decís, bueno, tenemos fragmentos de esto, pero lo que falta se completa con los otros. Y hay millones de, podemos decir, testigos de todo el asunto. Antiguos, de miles de versiones latinas y de otro tanto, otras miles de versiones en diferentes idiomas del Nuevo Testamento que fueron preservados hasta nuestros días y que forman la base, el sustento para las versiones modernas que a partir del Renacimiento se fueron traduciendo a la lengua vernácula tanto al alemán como al inglés como al español y que llegan hasta nuestros días como las versiones protestantes que hoy conocemos de la Biblia. O sea, y eso es clave, ¿ok? Porque hubo una guerra de las Biblias, una batalla de las Biblias que yo ya les dije que vean estos temas si les interesa profundizar en el asunto de qué Biblia leer. Ok, está la batalla de las Biblias de Walter Bate y también cambiando la palabra, que habla de cómo es que las sociedades secretas y los jesuitas en particular empezaron a cambiar todas estas Biblias, ¿sí? ¿Para qué? Y para hacer la contrarreforma, porque la Biblia era prohibida leerla, ¿sí? De hecho, estaban encadenadas en los monasterios, en las iglesias católicas. Gente como Martín Lutero la empezó a estudiar porque él era un sacerdote. De hecho, la gran mayoría de reformadores de la iglesia católica arrancaron de esa manera, siendo sacerdotes porque eran los que tenían el único acceso a la Biblia. Entonces empezaron a estudiarla y se dieron cuenta que todo lo que estaban siguiendo en las tradiciones era completamente distinto. Entonces la Biblia empezó a ser impresa y de hecho las traducciones de la Biblia era ilegal transportarlas. Pero gracias a la Biblia es que se abrieron los ojos de la población mundial y claramente qué es lo que tuvieron que hacer los jesuitas y la contrarreforma. Pelear contra eso, traer otro tipo de texto, otro tipo de Biblia modificada o la mejor estrategia de Satanás, hacer que la gente pierda interés en la Biblia. Que eso es lo que más le funcionó.
sea que el Textus Receptus es una nube de testigos, es una muchedumbre de testigos que muestran cuáles fueron las palabras originales de Cristo. Un poco más rápido. Que fueron preservadas para nosotros hasta nuestros días. Esto es la base del texto recibido. Pero tiene dos grandes problemas, según la mentalidad crítica, según la mentalidad de los eruditos, que hoy en día prácticamente manejan lo que tiene que ver con las traducciones de las Biblias. Tiene dos grandes problemas según ellos. Uno de los problemas es que la gran mayoría de Nuevos Testamentos no están en la lengua original. ¿Cuál es la lengua original? El griego. Solamente hay fragmentos del griego. Pero los Nuevos Testamentos en general no están en la lengua original. Y el otro gran problema, según ellos, es que los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento no van más allá del siglo X a.C. Del siglo X. O sea, hace 1000 años atrás, con 1000 años de distancia con los escritos originales. Pero estas dos características que son vistas como negativas, en realidad son la evidencia de que Dios ha preservado su palabra. En una iglesia viva que constantemente iba reescribiendo, iba copiando constantemente los evangelios porque esos manuscritos se gastaban y se deterioraban con el uso. O sea, imagínense que ustedes son un policía intentando encontrar un crimen y tenés 8500 testigos o más que dicen lo mismo. Claramente es un hecho, hermano. Si en un juicio por mucho menos aprueban un testimonio. Sí, y por lo tanto es de esperar que tengamos en muchos idiomas y versiones solamente tardías del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces estos dos puntos son vistos como negativos, pero son en realidad la evidencia de que Dios ha preservado su pueblo, que ha estado disperso entre las naciones durante siglos. Pero muy bien, vamos a ver ahora qué es el texto crítico. Recién, la otra versión. A mediados del siglo XIX, se pone a disposición para su análisis, para su estudio, para su comparación, dos manuscritos que son la base. Son solamente dos, a diferencia de estos que son miles. Son solamente dos manuscritos que son la base del texto crítico. Estos dos manuscritos, uno fue descubierto en el año 1844 en un que justamente en 1844 es el momento en el cual estaban los adventistas surgiendo, por cierto. Ahí es donde dijeron que iba a venir Cristo. De hecho, es el momento en el cual Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, porque se dieron cuenta los adventistas que en ese momento, cuando se refería a la purificación del santuario, que en aquel momento por un tema, podemos decir, de tendencia, de cultura popular, se decía que el santuario era la tierra. Y no. Pablo aclara en Hebreos cómo es que el santuario, que estaba en la tierra, el tabernáculo en el cual se llevaba el sacrificio, bueno, es un tema complejo, pero había otro en el cielo. Es decir, el templo de Dios era un reflejo de lo que había abajo en el cielo y abajo en la tierra. Si arriba en el cielo, abajo en la tierra. Entonces Cristo, cuando va al cielo, como dice Pablo en todo el libro de Hebreos, ¿qué es lo que aclara? Cristo está oficiando como un intercesor por nosotros en el cielo. ¿Sí? ¿Cumpliendo qué? Y cumpliendo el mismo sistema de sacrificios que hacían los judíos, en el sentido de que Él es el verdadero cordero de ese sacrificio. ¿Y qué pasa? En ese momento es cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, según, bueno, lo que aclara la Biblia en Pablo. Y claro, en ese momento la Iglesia Católica de repente encuentra un manuscrito, mirá. ¿Dónde? En un convento. En Santa Catalina, en el monte Sinaí, y se conoce como el Códex Sinaítico. Este es uno de los manuscritos. El otro manuscrito también es un códex que fue descubierto en el año 1481, en la Biblioteca del Vaticano. Interesante, un convento primero y ahora en la Biblioteca del Vaticano. Y el Vaticano dice, ups, encontré una versión de la Biblia. Se llama el Códice o el Códex. Debe ser cierta. Y recién fue puesto a consideración a finales del siglo XIX. O sea que, cercano a la Reforma Protestante, cuando la Reforma Protestante estaba tomando auge a base de traducir el texto recibido en las lenguas de la gente común de Europa, surge una versión en el Vaticano. Y luego, en 1844, cuando la Reforma se profundiza con el movimiento adventista, surge otra versión en el monte Sinaí, el Códex Sinaítico. Y estos dos textos, las particularidades que tienen, son textos completos del Nuevo Testamento, pero tienen dos grandes ventajas según los críticos modernos. Una de ellas es que fueron escritos en griego, la lengua original, fueron escritos en griego, a diferencia de estos. Y la otra gran ventaja es que están datados en el siglo IV de la era cristiana, mucho más antiguos que estos. Interesante. Entonces, se considera a estos textos mucho más valiosos que estos textos del Nuevo Testamento, que fueron recién dados a la luz a mediados del siglo XIX, se consideran mucho más importantes por los críticos modernos que demasiada coincidencia. El texto recibido, el texto que tradicionalmente la Iglesia fue copiando y que tiene toda una nube de testigos. Ahora, hay discrepancia entre el texto crítico y el texto recibido. ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, ahí es donde empieza el debate, ahí es donde está la controversia, para saber cuál es la verdad o cuál es el error. Pero déjenme mencionar simplemente algunas líneas para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero es que, como dijimos anteriormente, los libros del Nuevo Testamento, cualquier libro, en la antigüedad era muy difícil y muy costoso de producir, muy difícil de obtener un libro. Y una vez que un libro se obtenía, si el libro realmente era útil, se utilizaba. No es como hoy en día que podemos tener una gran biblioteca, comprar libros, tenerlos ahí guardados y no leerlos. No, se utilizaban, y más si era la palabra de Dios y era el Nuevo Testamento. Había solamente una razón por la cual un texto podía no llegar a utilizarse y podía llegar a guardarse y esconderse en un lugar. Era que ese texto no fuera fiel al original, que fuera un texto defectuoso. De hecho, estos textos se los consideran textos defectuosos, que fueron guardados no en una biblioteca en el convento de Santa Catalina, sino en un depósito de libros. ¿Por qué lo guardaron? Bueno, básicamente porque cuando hay un texto defectuoso lo que se hace es tirarlo o quemarlo. Pero al contener las palabras de Cristo, era más fácil para ellos, para no quemar algo sagrado, guardarlo en una biblioteca o en un depósito y ver después qué se hacía con ello. De hecho, este Códex Sinaítico fue rescatado de un montón de basura que iba a ser desechada. Entonces, ¿por qué se preservaron durante 1500 años estos manuscritos? ¿Por qué no se utilizaron? ¿Y por qué no se utilizaron? Porque eran defectuosos. Porque no estaban de acuerdo al original que seguramente se tenía o se conocía en aquel tiempo. Por lo tanto, fueron descartados. Otra línea importante que tenemos que tener en cuenta es que estos dos manuscritos se los conoce como las versiones alejandrinas. Señores, este hombre que está hablando, yo puedo contactar con él. Porque él es experto mal, o sea, en el sentido de que va a debates y papea a todo el mundo, en tema del Espíritu Santo, la Trinidad y todos esos asuntos. O sea, le pueden hacer todas las preguntas que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Respecto al Espíritu Santo, si es Dios, si no es Dios, si Cristo es el Hijo engendrado de Dios o es Dios mismo, también toda esa clase de preguntas. ¿Ok? Yo tengo contacto con él porque conozco a alguien que lo conoce a él, ¿sí? Entonces, si les interesa,
lo podemos traer y lo entrevisto. Y le hacemos preguntas muy puntuales, porque él en su canal, el problema que él tiene es que es sumamente capo el chabón. Y en los debates es de los tipos más correctos que puedas ver y se los papea todos. Pero sus videos son muy largos, ¿viste? Entonces yo sé que ustedes no lo van a ver, pero podemos hacerle pregunta. Entonces lo dejo ahí. Y por lo tanto es muy probable que estas versiones del Nuevo Testamento hayan sido compiladas para tratar de unificar un poco más el pensamiento pagano con el pensamiento cristiano, ya que eliminó muchas declaraciones bastante duras que tenía el texto original. O sea, palabras de Cristo bastante duras. ¿Sí? Bueno, entonces, cuestión que las versiones estas que están cambiadas, ¿cuál es el problema? Eso, que afloja las palabras de Cristo y sobre todo en contra de justamente el Vaticano. Y encima, mira acá. Diferencias entre estos dos textos, y lo más probable es que el texto crítico haya sido un texto desechado, utilizado por los gnósticos o utilizado por los paganos que se estaban mezclando con los cristianos en aquella época, y hay quienes dicen que fue justamente una Biblia encargada por el emperador para tratar de conciliar el paganismo con el cristianismo. Hacer una y acá, espérate, ¿dónde está? Biblia ecuménica, una Biblia un poco más suave que pudiera reconciliar las dos religiones, la falsa con la verdadera. Así que 1800 años después se salen a la luz estos dos codes, solamente 2 testigos contra miles, y hoy los críticos lo consideran, pero... No, ¿qué versiones salen de esta? King James Version en inglés. O Biblia del Rey Jacobo, una Biblia protestante que marcó las bases del protestantismo en Inglaterra, en Estados Unidos y bueno, en gran parte del mundo. La Biblia Reina Valera hasta el año 1909. Bien, esa es la ideal. Solamente hasta aquí. Ya la Reina Valera 1960 ya tiene influencia del texto crítico. Ya cambiaron algunas cosas en la 1960, ayornándolo al texto crítico. Si Dios quiere, en el próximo video voy a mostrar algunas diferencias entre los dos textos, ¿sí? Sobre todo el libro de Juan tiene varios textos cambiados. ¿Qué versículos omite el texto crítico y qué cosas aparecen en el no? De muchos otros reformadores que tradujeron el texto recibido a la lengua común de cada uno de los países hablantes. En realidad hay de la otra por el texto crítico, o sea, fueron retocadas basándose en los códices vaticanos y en el Códice Sinaítico. Vamos a mencionar solamente 3. La nueva versión internacional, NBI, esta es la más común, la más famosa vendida. Hay muchos pasajes que aparecen en la Reina Valera 1960. Muchísimos, o sea, hay puntos en los cuales es muy ridículo, chaval, porque vos estás leyendo la Biblia y de repente este capítulo, pum, no está. O todo este capítulo, pum, no está. O sea, tenés el numerito al inicio y no está. O sea, así de cambiada está. Espérate, ¿dónde estábamos viendo? Acá. 1909 y 1960 también. Otra traducción, la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica que hasta pastores adventistas, pastores protestantes, elogian esta Biblia. Sin embargo, es una Biblia basada en el texto crítico, que omite muchas partes importantes del Evangelio. Otra Biblia basada en el texto crítico es la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, la Biblia de los Testigos de Jehová, está basada también en el texto crítico. Así que bueno, esto es un pantallazo simplemente. La Biblia de los Testigos de Jehová ha cambiado un montonazo de textos, sobre todo respecto a Cristo. Hay una lucha entre las traducciones del Nuevo Testamento, hay una lucha espiritual, que era ya en la época de los apóstoles, en la época de los primeros cristianos. Bueno, me parece que lo resumió bastante bien el tipo, ¿ok? Lo vamos a dejar por acá, sí, porque espero que se haya entendido el asunto. Si a ustedes les quedan más dudas respecto a este tema, déjenmelas saber en los comentarios, como siempre, por supuesto. Les he dado bastantes puntos respecto a por qué creo en la veracidad de la Biblia, pero bueno, a ver, este es un tema solamente de las traducciones o de las versiones. Todo el resto del asunto lo podemos ir tratando en otros videos, déjenmelo en los comentarios. Me gusta si les gustó, suscríbanse para más, nos vemos en el próximo, chao. Bien. A ver, le iba a responder acá. Numeritos hace su primera intervención. Dice: la Biblia confirma la teoría de la evolución, porque Dios hizo primero a los animales, luego al hombre, y la Biblia también dice que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Por ejemplo, tal vez un día de Dios igual billones de años humanos, por lo cual en ese tiempo fue la evolución. Bien, vamos por parte. Para empezar, la creación de Dios, que haya hecho primero, por ejemplo, ¿cómo fue? Separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, separa el abismo, crea los animales, de hecho crea las plantas, los animales y demás. Cumple un sentido también. Te invito a que te pongas en mi lugar, ¿sí? Te invito a que te pongas en mi lugar. También cumple una función lógica, ¿no te parece? Porque si crea al ser humano y no hay ni espacio, o sea, está toda la tierra y desordenada y vacía, y se nos muere Adán al primer día. O sea, también tiene un sentido lógico, ¿no te parece? Que vaya creando parte por parte, día tras día, y también dándonos una lección de cómo cada día a su vez, o sea, todo a su tiempo. Siguiente. Te planteo una pregunta que tenés que reconocer que tiene bastante lógica. ¿Podría Dios crear al mundo en 7 días? ¿Y todo lo que en él hay? ¿Sí o no? ¿Podría o no podría? O sea, imaginemos que tenemos textos, no sé, bueno, de hecho de lo poco que hay, ¿no? De la mitología griega o mitología romana o nórdica, que te describe los poderes de esos dioses, ¿no? Te dice, bueno, Thor, dios del trueno, Zeus, que creó esto y aquello, peleó contra Cronos, su padre, y lo encerró, bueno. Está bien. La Biblia, imaginemos que es un libro de mitología, bueno, te describe más o menos cuáles son los poderes de Dios. Un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, omnisciente. ¿Por qué Dios no podría crear el mundo en 7 días? O sea, el hecho de que vos quieras utilizar la Biblia para probar la evolución, o sea, es bastante ridículo, ¿no te parece?
O sea, si la misma Biblia te está diciendo que Dios todo lo puede, ¿por qué no lo creeré en 7 días? Bien, yo te explico por qué también vienen estas corrientes de las cuales vos me estás planteando esa idea. O sea, ya las he escuchado previamente. Porque desde hace bastante tiempo para acá, el Génesis se lo ha desprestigiado bastante. ¿Por qué? Porque te dicen que el Génesis, que lo estamos viendo por acá, es un libro por ahí simbólico, como vos me lo estás planteando. Pero puede ser que estos días, que acá te dice no fue en un día, ¿no? Sino que fue, dice la mañana, un día. Fue la tarde y la mañana, un día. Fue la tarde y mañana, el día segundo. Fue la tarde... ¿Por qué Dios acá no te pondría 1000 años? Vos me dirás, bueno, capaz que es lenguaje simbólico. Bueno, pero ¿en qué punto del Génesis acaba el lenguaje simbólico? Porque si vos vas, por ejemplo, a Génesis 5, después ya te empieza a hablar de los descendientes de Adán. ¿Será que esto es simbólico también? ¿Será que no sé si vas a Génesis 7, el diluvio? Capaz que el diluvio también es simbólico. O vas a Génesis 10, los descendientes de Noé. O vas un poco más adelante todavía, ¿no? Cuando te habla ya de la historia de los patriarcas, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Y después ya te deja el libro servido como para, bueno, ponerte a hablar ya del Éxodo. Uy, 20-30 le puse por acá. No, empieza a hablar del Éxodo. Entonces, si el libro de Génesis es simbólico, como vos lo estás planteando, que vos dirías, bueno, capaz que son billones de años, ¿en qué punto arranca el simbolismo en Génesis? Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. O sea, a lo que voy es a esto. Si uno quiere probar que la creación bíblica es evolutiva, bueno, entonces deberíamos también responder a la lógica, ¿por qué Dios no podría crear esto? Y una vez respondí a esa pregunta que es realmente irrespondible, o sea, porque imposible responder porque si acá te dice que todo lo puede, todo lo sabe, o sea, durante toda la Biblia, ¿por qué no podría ser esto? O sea, es un sinsentido. Segundo, ¿en qué punto arranca lo simbólico? Y tercero, ¿sos consciente de la cantidad de fallas de la evolución? Si es que es el modelo darwiniano el que me estás planteando. O sea, para empezar, deberías explicarme esto. ¿Ok? Lean esto, cualquiera de ustedes que crean en la evolución, e intente responderlo. ¿Sí? Se los resumo para los que no sepan de qué estoy hablando. Complejidad irreducible. Es un argumento para partidarios del diseño inteligente, que es lo que dice. Sostiene que ciertos sistemas biológicos, de hecho todos, es decir, son demasiado complejos para haber evolucionado a partir de predecesores más simples o menos completos, a través de la selección natural, actuando como una serie de mutaciones beneficiosas para adaptarse a la naturaleza. Les traduzco un poquito. Si vos tenés que... A mí me sale, no sé, de repente me empieza a salir algo acá al cuello, ¿no? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? Y claramente eso es una mutación, o sea, es un desperfecto en el ADN, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mirá si eso que me está saliendo del cuello era una tercera mano. O me está saliendo un segundo pene, voy a decir, re útil, ¿no? El tema es que el ADN nuestro puede ir cambiando el fenotipo, pero no el genotipo. O sea, internamente nuestro ADN, obviamente, si bien hay mutaciones, vos ves en la India gente que tiene 6 dedos. El tema es que vos dirás, bueno, ese sexto dedo, ¿es útil o no es útil? Y hay otras cosas a nivel celular, por ejemplo, un espermatozoide, ¿no? Vos lo ves con una colita, vos decís, ¡ay, qué bonito el espermatozoide!, ¿no? Y algunos de ustedes, bueno, son fanboy y se los tragan. Pero ¿qué pasa? Esa colita que vos ves ahí es un motor. Literalmente tiene todas las piezas de un motor de rotación como si fuera una lancha, ¿sí? Porque esa colita, si empieza a surgir por sí solita y no tiene todo el resto de las piezas en su engranaje, que si el rotor, que si el motor, que si la energía, que si la célula, es inútil. Es una mutación que no es beneficiosa. Y según la selección natural darwiniana, debería ser desechada por selección natural. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? Que ya está en su forma terminada. Es decir, ese espermatozoide vino perfecto al planeta. Otro punto. ¿Por qué es que no hay seres humanos que estén a medio terminar? ¿Por qué es que no hay seres humanos? Bueno, que tengan simplemente los ojos, que nazcan con los ojos así, ¿viste? O sea, como que... Bueno, no los chinos, no. Eso no está a medio terminar. Pero seres humanos de eslabones intermedios. Fíjense ustedes que se dice que nosotros tenemos como ciertos genes, o sea, estamos muy similar, muy cercanos a la familia de los monos, ¿no? Porque cambiamos 1 o 2 cromosomas en nuestro ADN y podríamos ser un mono. Pero no sé si sabían ustedes que si cambiamos 3 o 4 cromosomas, podríamos ser una banana. Literalmente, o sea, esto no es joda, no estoy exagerando, no me estoy burlando. Podríamos ser una banana. Cambiamos otro par de cromosomas, podríamos ser literalmente una pulga. ¿Saben por qué? Porque en el ADN nuestro es demasiado similar a todas las obras de la creación. Pero el asunto es que vos le cambias 1 o 2 cositas y se altera absolutamente todo. Y entonces estamos muy cerca del mono. El asunto es que yo sigo esperando los eslabones perdidos, ¿no? De la evolución. Sigo esperándolos.
Porque te muestran piezas de la cadera de un bicho, te muestran la columna de un ser humano, lo juntan y después te dicen, no, ya está, este es el eslabón perdido, se llama Lucy y tenía esta forma, esta cara, este pelo, esta piel, aunque no la pueden encontrar porque fue supuestamente hace millones de años. Pero bueno, entonces debería, y no me quiero seguir profundizando en temas de argumentos contra la evolución, ¿no? El sistema evolutivo, pero digo, dedícate a justificar la evolución con tema evolutivo. O sea, en la Biblia, claramente, si te dice que Dios es todopoderoso, ¿por qué tienes que venir al Génesis para decir, mira, la Biblia dice que Génesis va por evolución, siendo que acá más literal no se puede hacer, no sé. No estamos en Apocalipsis acá, hermano, que está viendo en visión de noche Juan, estaba en la isla de Patmos y vi en visión el trono y cielo, manifestaciones, o Daniel, que estaba cerca del río, ahí en Babilonia, y es totalmente literal. Y ese es el tema. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no podría? Entonces, bueno...